Hola, en estos videos vamos a tratar de explicar un poco algunos elementos generales de la programación, principalmente orientados hacia el lenguaje de programación Python. Este curso no es total y enteramente un curso que cubra todos los elementos de la programación, sino más bien los elementos básicos y principales. Tampoco es un curso que se orienta total y enteramente a Python. Utilizamos Python para poder aprender estos elementos que cubren los tópicos de programación. Lo primero que tenemos que conocer es un poco acerca del lenguaje Python. Python es un lenguaje de programación que ya tiene algunos años, pero ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos. Es un lenguaje interpretado. A diferencia de los lenguajes compilados, el lenguaje interpretado, en el momento en que es ejecutado, se toma cada una de las sentencias y se va dando forma, y el computador o el dispositivo electrónico en donde se programa va realizando las acciones que el lenguaje como tal le va indicando. A diferencia de los lenguajes compilados, en donde hay un proceso previo en donde se transforma el lenguaje de programación en un código 100% entendible por el procesador del equipo. Cada uno de los esquemas tiene sus ventajas y desventajas, y son tópicos que no vamos a tratar directamente en este tutorial. Python es un lenguaje bastante interesante porque es un lenguaje multiparadigma. Esto quiere decir que no es un lenguaje que está orientado hacia el desarrollo web, no es un lenguaje que está orientado hacia el desarrollo para dispositivos, no es un lenguaje que está orientado exclusivamente para el desarrollo para aplicaciones de escritorio, sino que es un lenguaje que cubre diferentes paradigmas, que cubre diferentes entornos, que está hecho para diferentes ambientes. Adicionalmente, es un lenguaje multiplataforma, de manera que no está encasillado específicamente para un sistema operativo, sino que cubre diferentes sistemas operativos y los principales del mercado. Lo primero que debemos realizar es la instalación de Python. Python como tal cubre dos elementos para poder utilizarlo. Uno es el lenguaje como tal y el otro es la interfaz o el ambiente de desarrollo que vamos a utilizar para crear nuestros programas. Con respecto al ambiente de desarrollo que nosotros vamos a utilizar, hay muchos en el mercado. Al ser Python un lenguaje de distribución libre, o sea, por el cual no tenemos que pagar un licenciamiento para poder utilizarlo, por esa misma razón proliferan diferentes ambientes de desarrollo también bajo la misma línea. De manera que tenemos una gran posibilidad de diferentes aplicaciones para poder crear nuestros programas en Python. Hay unas que están orientadas más hacia algunos esquemas, otras están orientadas más para aprender, otras para el desarrollo profesional. Nosotros en este tutorial vamos a utilizar una que se llama IDLE, que es el ambiente de desarrollo principal del software de Python. De manera que no vamos a cubrir otro editor que puede traernos cierta complejidad, sino que vamos a utilizar el que precisamente trae el software de Python. En la diapositiva pueden observar cómo es la pantalla para la descarga de Python. Es importante que consideren lo siguiente: esa pantalla que aparece ahí es la que se utiliza para la versión 3.10, que es la actualizada en este momento de preparar este tutorial, pero puede ser que cuando ustedes ingresen existan ya otras versiones posteriores. Yo les recomiendo utilizar la última versión disponible. En este tutorial también van a encontrar entre los recursos un enlace para que puedan ver el proceso de instalación paso a paso. Una vez que ya hemos instalado Python, entonces vamos a definir un elemento que es vital en todos los lenguajes. Si ustedes ya tienen experiencia con algún lenguaje de programación, pues es el mismo concepto que han utilizado en otros lenguajes. Si no, es importante que entonces comprendan correctamente a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de variables
en Python. Una variable en Python es un pequeño espacio en la memoria del dispositivo en donde se ejecuta, en donde nosotros vamos a guardar información. Nosotros vamos a tener en nuestros programas tantas variables como sea necesario. La idea es ser eficientes y tener la cantidad de variables realmente necesarias. No vamos a construir 100 variables y vamos a ocupar 10. Estas variables tienen diferentes tipos, pero una de las ventajas, desde el punto de vista que se vea, que puede tener Python, es que Python no es quisquilloso en el tema de tener que predefinir el tipo de la variable, sino que una vez que nosotros le asignamos un valor, Python asume ese valor para colocarlo como tipo de esa variable. De manera que en el ejemplo pueden observar cómo a la variable A se le asigna el valor 10. Luego se utiliza una instrucción print, que más adelante la vamos a ver con más detalle, con una función que se llama type, que me devuelve el tipo de una variable, para poder mostrar cuál es el tipo que adquiere esa variable. Luego a la variable A, la misma variable, porque cada variable solamente puede tener un valor, le asigno el valor Costa Rica. Y luego ejecuto nuevamente la instrucción print. De esta manera vamos a ver cómo el tipo de la variable puede cambiar durante la ejecución del programa. Esta característica nos brinda bastantes posibilidades para poder hacer cambios de tipos durante la ejecución del programa. Esto podría verse como una ventaja, pero cuando ya nosotros desarrollamos de manera profesional es importante que evitemos estas prácticas y si nuestro lenguaje no nos solicita explícitamente definir los tipos, que sí tengamos claro el tipo de valor que vamos a almacenar. Hay otros lenguajes como Java o C# que nos obligan, nos solicitan que todas las variables deben estar definidas antes de empezar a utilizarlas. Eso es una muy buena práctica para seguir un orden. Entonces, Python nos da esta posibilidad, pero tenemos que tratar de respetar cierto orden para que esto no nos cause problemas posteriores. Intenten ejecutar eso como un primer programa en Python. Lo pueden ejecutar y verán el resultado de lo que les comento. Primero estamos observando la interfaz idle, que es probablemente la interfaz de desarrollo para Python más simple, pero esa simplicidad nos da la capacidad de no invertir en este momento tanto tiempo en la interfaz sino en el lenguaje. Para crear un nuevo programa podemos ir a la opción del menú y crear un nuevo archivo. También en esta parte podemos observar y probar algunas instrucciones individuales de Python. Por ejemplo, podemos asignar a una variable el valor 10. Posteriormente, podríamos imprimir el contenido de la variable. Esto es la generación o la construcción de un script, en donde yo genero las instrucciones de una a una. Pero lo más tradicional es crear un grupo de instrucciones para que se ejecuten en algún momento. Esto es a lo que nosotros llamamos un programa. Por lo tanto, voy a venir a la opción File, creo un nuevo archivo y en la ventana que me aparece voy a construir mi programa. Es conveniente que lo salve para poder utilizarlo posteriormente. Vamos a llamarle ejemplo. Y aquí voy a construir una solución similar a la que tenemos en la diapositiva anterior. Voy a crear una variable con el valor de 10. Adicionalmente voy a imprimir el contenido de esa variable, pero también voy a imprimir el tipo de variable que es. Voy a poner un mensaje entre comillas y voy a mostrar el tipo de A. Luego voy a cambiar el valor de esa variable, ya no va a tener un 10,
sino que ahora le voy a asignar la palabra hola, lo que va a hacer que el contenido previo que tenía la variable se va a perder y va a tener ahora el nuevo contenido. Las variables pueden almacenar muchos valores, pero solamente uno a la vez. O sea, cada vez que le asigno un valor, los valores anteriores se pierden. Posterior a esto, voy a imprimir el contenido de A nuevamente y finalmente voy a mostrar el tipo que tiene la variable nuevamente. Una vez que ya yo construyo mi programa, puedo ejecutarlo en esta opción y automáticamente se va a ejecutar todo el código de una sola vez. Podemos ver que en la primera impresión él nos mostró el 10 porque fue el número que yo le había asignado. Posteriormente nos muestra el tipo de esta variable, nos muestra que es de tipo entero. Al asignarle un 10, Python asume que es un tipo entero. Posteriormente le asigno la palabra hola y la muestro. Y finalmente muestro el tipo nuevamente de la variable. Ahora puedo observar cómo la variable ya no es entera, ahora es de tipo string. Básicamente esta es la ejecución del programa anterior. Las variables en Python tienen algunas particularidades que no necesariamente están presentes en otros lenguajes. Por ejemplo, podemos observar en la primera línea de código cómo tenemos la definición de tres variables. La variable llamada 1, la variable llamada 2 y la variable llamada 3. Posteriormente tenemos el signo de igual, que es el operador para asignar un valor. Y tenemos tres valores, un 1, un 2 en números romanos y el número 3. De manera que cada uno de estos valores se va a asignar a las variables correspondientes. O sea, podemos hacer las tres asignaciones a las tres variables en una sola línea de código. Posteriormente podríamos utilizar el print para poder validar el contenido. Ustedes lo van a hacer en sus proyectos. También tenemos la posibilidad, si tenemos tres variables llamadas enero, febrero y marzo, de utilizar el igual, separando cada uno de los valores para que el último valor de esta lista de elementos se asigne a marzo. El valor que tenga marzo se asigne a febrero y también a enero. O sea, las tres variables que estoy utilizando, las tres van a tener el valor 100. O sea, puedo inicializar las tres con un solo valor. Podríamos probarlo haciendo posterior a eso un print de la variable enero, la variable febrero y la variable marzo. Hay ciertos operadores que tienen diferentes funcionalidades en la programación. Un tipo de operador muy utilizado son los operadores aritméticos. Estos son muy conocidos porque son los que nosotros hemos utilizado durante nuestra vida y durante nuestros estudios, para poder sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Estos operadores en programación y en el mundo de la informática en general tienen algunas variantes en la simbología que se utiliza. Aquí podemos observar cómo el operador de la suma es el operador tradicional que nosotros conocemos. De la misma manera con el operador de la resta. Para la multiplicación nosotros utilizamos el asterisco. En algunas situaciones académicas se utiliza un punto o se utiliza la X. Pero en programación el asterisco es el carácter por excelencia para utilizar como operador de multiplicación. Para dividir utilizamos la barra, también conocida como slash. Esta barra nos indica que el primer número que está previo a ella va a ser dividido entre el número que está posterior. También tenemos el signo de porcentaje.
Este signo de porcentaje es importante que reconozcamos que no se utiliza para calcular porcentajes. Este signo se utiliza como una manera de dividir, pero obtener un resultado entero y un residuo. El signo de porcentaje nos permite obtener el residuo de una división. También tenemos la doble barra, que nos permite obtener la parte entera de una división. Es un operador que se combina muy bien con el anterior. Por ejemplo, si tenemos una división de 5 entre 4, nosotros no vamos a obtener, si utilizamos el signo de porcentaje, un número con decimales. Lo que vamos a obtener es el número 1. Porque al dividir 5 entre 4, el residuo de esa división es 1. Si utilizamos la doble barra y utilizamos los mismos números 5 y 4, lo que vamos a obtener es también el número 1, porque estamos obteniendo la parte entera del resultado de la división. El doble asterisco que vemos al final nos permite elevar un número a una potencia. El número que está previo a los dos asteriscos es la base, y el número que está posterior a los dos asteriscos va a ser el exponente. Cada uno de estos operadores pueden probarlos en operaciones que realicen entre números o variables y que los puedan mostrar por pantalla o almacenarlos en otra variable. Hay otro tipo de operadores, también conocidos en otros lenguajes y también conocidos en la parte académica tradicional, que sirven para hacer comparaciones entre variables o números. Estos operadores nos van a dar como resultado un valor booleano. Un valor booleano es un valor que solo puede ser verdadero o falso. No hay puntos intermedios ni hay terceros valores. Los operadores de comparación son los que podemos ver ahí. Tenemos el operador mayor que, el operador mayor o igual que, el operador menor o igual que, el operador de igualdad, que tenemos el doble signo de igual. Recordemos que un solo signo es para asignar, dos signos es para comparar. Y el operador diferente a, en el cual utilizamos el signo de admiración de cierre y un igual. De esa manera estamos indicando que es diferente a. Estos comparadores se van a ubicar entre dos valores numéricos, texto, variables, etc., para poder compararlos uno con el otro. Y tenemos que recordar que solamente nos pueden devolver un valor verdadero o un valor falso. En algunas ocasiones, nosotros necesitamos unir dos comparaciones para poder obtener un resultado final. En estos casos, vamos a tener que utilizar algún operador para poder unir estos dos valores booleanos. La tabla que se presenta es conocida como las tablas de verdad. En estas tablas nosotros podemos ver los resultados al poder unir estos comparadores, ya sea con la instrucción AND o OR. En el caso de AND, que nosotros la reconocemos como la intersección en teoría de grupos, cuando nosotros tenemos dos comparaciones verdaderas, o 3 o 4, vamos a obtener un valor verdadero como resultado final. En caso de que tengamos una verdadera y una falsa, vamos a obtener un resultado falso. ¿Qué quiere decir esto? Que con el AND todas las comparaciones tienen que ser verdaderas para que el resultado final sea verdadero. Y obviamente si tenemos dos valores falsos, el resultado final al unirlo con un AND también será falso. Por otra parte, si nosotros hacemos la unión con el OR,
el cual lo conocemos por la unión de grupos. Si unimos un valor verdadero con otro verdadero por medio del OR, vamos a obtener como resultado un valor verdadero. Si unimos un valor verdadero con uno falso por medio del OR, también vamos a obtener un valor verdadero. De manera que cuando unamos muchos valores, con solo que uno de esos sea verdadero, ya el resultado final será verdadero. Pero en el caso de que unamos dos valores falsos por medio del OR, el resultado lógicamente también será falso. Existe otro operador que es el operador de negación, conocido como el NOT. El NOT dice que si tenemos un valor verdadero y le aplicamos el NOT, lo convertiremos en un valor falso. Y si tenemos un valor falso y le aplicamos el NOT, lo convertiremos en un valor verdadero. Hemos visto hasta ahora algunos operadores, pero también utilizamos, cuando hicimos nuestra prueba, algunas instrucciones para mostrar información. Hay dos procesos muy generales en toda aplicación: el proceso de mostrar información al usuario y el proceso por el cual el usuario le brinda información al sistema. Estos son conocidos como las instrucciones input y la instrucción print. En otros lenguajes serán diferentes, pero su filosofía será exactamente la misma. En el caso del input, nosotros podemos reconocerlo porque él va a leer información del usuario para ser utilizada dentro del sistema, un proceso básico en cada uno de los sistemas. El input, como instrucción, lo que contiene es una cadena que será el mensaje que se va a presentar al usuario, pero esta instrucción input tendrá una igualdad previa para que lo que el usuario digite se almacene en la variable que está a la izquierda. De esta manera, cuando al usuario le aparezca un mensaje que diga ingrese su nombre y él digite un nombre, ese quedará almacenado en una variable que se llama el nombre. Aquí podemos tomarnos el tiempo para explicar un tema muy importante con las variables, que también funcionan de la misma manera en otros lenguajes. Las variables no pueden tener espacios en blanco dentro de su nombre. Es por eso que esta variable se llama el nombre sin espacios en blanco. Adicionalmente, las variables no pueden comenzar con un número. Pueden tener un número en su nombre, pero no pueden iniciar con un número. Y como recomendación, el nombre de la variable tiene que ser simbólico, o sea, el nombre tiene que representar el contenido. Esto es una recomendación, no es una regla, y cuando los programas que nosotros vayamos a desarrollar van a tener cierto tamaño, nos vamos a dar cuenta de lo importante de esta recomendación, porque nos van a ayudar a evitar errores y confusiones con las variables. En la segunda línea podemos ver que también aplicamos un input, pero este input está encerrado dentro de una instrucción int y sus paréntesis, porque la instrucción input toma lo que el usuario digita como tal y lo interpreta como una cadena. Y como lo que quiero almacenar es una edad, yo quiero convertir eso en un número específico para poder hacer algunos tipos de operaciones. Por lo tanto, con la instrucción int, yo tomo ese valor cadena, lo convierto en un entero y posteriormente lo coloco en la variable la edad. En la última línea podemos ver un proceso similar, en donde solicito un salario, pero la función que utilizo es float. Esta función se utiliza para tomar una cadena y convertirla en un número de punto flotante. De manera más general podríamos decir que es un número con decimales. Una vez que lo convertí en ese número con decimales, voy a colocar ese valor en la variable el salario.
Aquí hay una descripción básica de lo que se está haciendo. Aquí podemos ver el programa ampliado, o sea, las 3 líneas previas en la parte superior, y posterior tenemos 3 print. La instrucción print se encarga de tomar información del programa y mostrarla al usuario. En este caso, la primera línea está mostrando un mensaje que dice bienvenido al programa. Y es importante identificar que este mensaje está entre comillas. Eso quiere decir que le estamos diciendo al programa, nosotros como programadores, que tal y como está ese texto, así es como nosotros queremos que lo muestre. Dentro de este texto es la estructura como visualmente queremos que el usuario la vaya a ver. No hay otras cosas de programación. En la segunda línea podemos ver que tenemos una mezcla entre algunas cosas entre comillas y otras cosas que no. De manera que el segundo print le mostrará al usuario: su nombre es tal y como está escrito ahí. La coma me va a ayudar para separar elementos dentro del print. En ese caso, entonces, después de mostrar ese texto que dice su nombre es, mostrará el nombre que el usuario digitó previamente y que quedó guardado en esa variable. Posteriormente mostrará otro texto que dice y tiene. Posteriormente mostrará el contenido de la variable edad, que también fue una variable que tiene almacenado lo que el usuario digitó. Y finalmente mostrará la palabra años. Vean que en esta segunda línea estoy haciendo una concatenación de elementos para mostrar un texto en el cual algunas partes ya están predefinidas, pero otras partes depende de lo que el usuario haya digitado. La última línea nos mostrará algo similar, un texto ya predefinido al cual se le concatena el contenido de una variable, y el contenido de esa variable fue cargado por la tercera línea que aparece ahí, que fue lo que el usuario nos digitó previamente. En este caso, si nosotros observamos esos dos print, nosotros vamos a ver que tenemos una concatenación de diferentes cadenas. Automáticamente, en la primera línea en azul que aparece abajo, que es el resultado, podemos observar cómo Python nos agrega espacios en blanco en cada una de esas concatenaciones. Por eso es que queda un texto bien formado que dice un espacio, es, un espacio, un espacio, y así sucesivamente. En la segunda línea podemos ver al final de la instrucción una parte que dice sep igual. Eso es una característica de la instrucción print en donde nosotros podemos definir el carácter que queremos para la separación de los valores que concatenamos. Ahí yo elegí colocar 2 asteriscos. Por lo tanto, cuando se imprima esa línea podemos ver que el mensaje que nos va a mostrar Python será 2 asteriscos, es, 2 asteriscos, 2 asteriscos, y así sucesivamente, porque yo modifiqué el separador por default o por defecto que utiliza Python. En este caso, si nosotros vemos la primera línea, hola, la segunda línea, mundo, y ejecutamos hasta ahí el programa, nos vamos a dar cuenta que cada vez que hacemos un print, Python hace un cambio de línea. Por eso en el resultado de la parte de abajo podemos ver primero hola y luego mundo. Pero los dos print, el tercero y cuarto, podemos ver que son iguales a los de arriba, pero tienen un operador adicional que es esa instrucción que se llama end, con un igual y el carácter que yo quiero que utilice para finalizar la línea. ¿Ok? De manera que ustedes pueden ver cómo yo estoy diciendo, cuando esa línea finalice, yo quiero que lo que coloque sea un espacio en blanco, no que haga un cambio de línea. En la segunda línea, o en la número 4, dependiendo de cómo lo queramos ver, podemos ver que tenemos la palabra mundo, pero definimos como el finalizador de la línea
te estamos diciendo, una vez que usted imprima o termine con esa línea, coloque 3 puntos, la barra inclinada, inversa, y N. Esos dos caracteres, barra inclinada y N, se llaman caracteres de escape. Esa combinación significa un cambio de línea. Por eso, la tercera línea que podemos ver en los resultados dice hola, espacio, mundo, 3 puntos, y ahí hubo un enter, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? De esta forma nosotros podemos definir la finalización de línea con los separadores que vimos previamente, los podemos combinar y podemos definir cómo queremos que se comporte nuestra instrucción print. Ahora pondremos en práctica el desarrollo de una pequeña solución que involucre los temas que hemos estudiado hasta ahora. Al poner en práctica lo que nosotros aprendemos de programación, vamos a desarrollar las habilidades que necesitamos. Es importante que consideremos que nadie aprende a programar observando solamente a otra persona programar. La programación, al igual que otras habilidades, se aprende haciendo, experimentando, ¿por qué no?, cometiendo errores y buscando soluciones alternativas. Es por esto que la práctica constante es importante. El ejercicio que vamos a desarrollar dice: la empresa para la cual labora le ha solicitado desarrollar un pequeño programa en Python que le solicite la cantidad de horas laboradas por semana y el precio que se le paga por hora. Adicionalmente, debe calcular el rebajo del seguro social y nos indica que es 10.5%. El rebajo de la asociación solidarista nos indica que es un 5%. Y el rebajo de una póliza de vida que es de un 8%. Con esta información se debe mostrar el salario neto mensual final y cada una de las deducciones. Adicionalmente, se debe mostrar el desglose de monedas y billetes para realizar el pago en efectivo. Vamos entonces a programar este requerimiento en Python y lo vamos a explicar paso a paso. Vamos a dar inicio entonces al desarrollo del programa. Primero, dentro del idle voy a crear un nuevo programa. Voy a ponerle un nombre y lo voy a salvar. Lo voy a llamar ejercicio 01. Lo primero que yo tengo que identificar cuando voy a crear un programa es que yo conozco, entiendo la operación o las operaciones que se deben realizar. Yo no puedo crear un programa que dé solución a una situación si yo como persona, como ser humano, no comprendo esa situación. El programa nos dice que tenemos que solicitar al usuario dos valores. El primer valor es la cantidad de horas que labora por semana y el segundo valor es el precio por hora que se le paga. De manera que yo voy a crear aquí dos variables. Voy a crear una variable que se llame cantidad horas. Y voy a crear un int input que muestre un mensaje que diga ingrese la cantidad de horas. También voy a crear otra variable que se llame precio hora. Voy a asumir que el precio por hora también va a ser un número entero. Por lo tanto, voy a utilizar el int. Voy a solicitarle al usuario el precio por hora. Cuando yo tengo estos dos valores que ya le he pedido al usuario, ya tengo la capacidad de calcular su salario bruto. Ojo, esa cantidad de horas es por semana. Y si asumimos de que una semana
o un mes tiene aproximadamente 4.2 semanas, entonces yo podría calcular salario bruto mensual. Vean que también algo importante es que estoy utilizando nombres de variables muy detallados, que a veces podrían verse muy largos. Bueno, yo no voy a preocuparme por la longitud de los nombres cuando tenga certeza de que el nombre de una variable es total y enteramente claro. Salario bruto mensual, yo lo voy a calcular multiplicando la cantidad de horas por el precio que se le paga por hora. Eso me daría el salario bruto semanal, pero lo voy a multiplicar por 4.2 para obtener el salario bruto mensual. Una vez que yo tengo ese salario bruto, se me indica que hay tres rebajos que yo tengo que realizar. El rebajo de la caja costarricense, que serían, o del Seguro Social, que sería de 10.5. El salario de la asociación, perdón, el rebajo de la asociación solidarista, que sería un 5%, y un rebajo adicional de un 8% por tema de otro seguro. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a indicar aquí Seguro Social y voy a calcular el rebajo. Yo voy a decir que el Seguro Social va a ser el salario bruto mensual y aquí podría cometer el siguiente error. Yo podría multiplicarlo por 10.5%. Pero si nosotros pusimos atención y recordamos lo que vimos hace unos minutos, el signo de porcentaje no se utiliza para calcular porcentajes, sino que un 10.5% es lo mismo que multiplicar eso por 10.5 y dividirlo entre 100. Ahí voy a obtener del salario bruto mensual cuánto corresponde al 10.5%. De la misma manera, voy a obtener la póliza, que es la del 8%. Voy a decir que el salario bruto mensual lo voy a multiplicar por 8 y lo voy a dividir entre 100. Y también voy a obtener lo de la asociación, que será el salario bruto mensual, lo voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir entre 100. Esos son los tres rebajos que se me piden. Algunos podrían estar considerando, bueno, ¿y por qué no hago un rebajo general? Si 8 y 5 son 13 más 10.5, estamos hablando que se me va a rebajar un 23.5%. ¿Por qué no calculo de una vez el 23.5? Eso es total y enteramente correcto. Pero, si recordamos el enunciado, se nos pide mostrar un desglose de cuánto se va a rebajar por cada uno de los rubros. De tal manera, consideré que sería más conveniente hacerlo uno a uno para ya tener esos valores. Yo ahora voy a buscar cuál es el salario neto mensual. El salario neto mensual va a ser el salario bruto mensual menos los rebajos, menos el seguro social, menos la póliza, menos la asociación. ¿Ok? Si yo utilizo los paréntesis para agrupar operaciones, entonces podría decir el salario bruto mensual menos la suma de estos tres. Las dos formas son correctas. Todo depende de cómo me quede a mí más claro. Una vez que ya tengo el salario neto mensual, entonces voy a mostrarlo al usuario. Voy a decir, su salario bruto es, y voy a concatenar salario bruto mensual. Voy a utilizar otro print para decir
el rebajo de seguro social es, y voy a concatenar seguro social. Voy a utilizar otro print que indique el rebajo por póliza es, dos puntos, y concateno la variable póliza. Voy a utilizar otro print que me indique el rebajo por asociación solidarista es, dos puntos, y voy a concatenar la variable asociación. Finalmente, voy a mostrar un último print que diga su salario neto final es, y voy a concatenar salario neto mensual. Voy a ejecutar el programa para asegurarme que no tiene errores antes de explicarlo. Lo ejecuto con F5 o con esta opción del menú. El programa me va a pedir una cantidad de horas, 40, y le voy a indicar el precio por hora, 6.000, y entonces me va a dar el siguiente desglose. Su salario bruto es 1.008.000 colones, pero se me van a rebajar de seguro social 105.000 colones. Se me va a rebajar de la póliza 80.640 colones. Se me va a rebajar de la asociación solidarista 50.400 colones. Por lo tanto, mi salario neto final será de 771.120 colones. Ya logré cumplir con lo que el enunciado del requerimiento solicitaba. De manera que ya tengo por aquí un programa funcional. Un punto importante es la documentación o los comentarios de mi programa. Es muy importante que como programador siga esta buena práctica. Un comentario, en Python se pueden utilizar el signo de numeral, es un texto que yo voy a colocar para dejar evidencia de qué hice o qué tengo que hacer o cualquier tipo de recomendación, ya sea para que yo posteriormente lo vea o para que otro programador conozca de cuáles eran mis intenciones, por poner un ejemplo. Yo puedo poner aquí, en esta sección, solicito los datos. Los comentarios Python los ignora totalmente. Son única y exclusivamente para el programador. A Python no le interesan los comentarios. Puedo poner otro comentario por aquí que diga, aquí realizo los cálculos. Puedo poner otro comentario, esto es parte de los cálculos, otro comentario por aquí que diga, aquí muestro los resultados. ¿Ok? Mi programa es bastante sencillo, no necesito comentarios tan detallados. Este es una posible solución al enunciado. ¿Por qué digo que es una posible solución? Bueno, porque en programación no existe una única solución. Hay soluciones correctas y soluciones incorrectas, pero se pueden desarrollar los ejercicios de diferentes maneras. A como avancemos con estos tutoriales se van a dar cuenta que probablemente las soluciones que ustedes construyen no necesariamente van a ser iguales a las soluciones que se construyan en el tutorial. Aquí finaliza esta primera sesión introductoria de Python.